La historia de Jonás es una de las más conocidas del Antiguo Testamento y se encuentra en el libro de Jonás. Es una narración breve que lleva un mensaje poderoso sobre la misericordia de Dios y la obediencia humana. Aquí te la resumo. Jonás era un profeta de Israel a quien Dios le dio una misión muy clara. Debía ir a la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, para anunciar que, debido a su maldad y pecado, la ciudad sería destruida en 40 días. Sin embargo, Jonás no quería cumplir con este mandato. Nínive era conocida por su crueldad y violencia, y Jonás no deseaba que la ciudad se arrepintiera y fuera perdonada. Además, como los asirios eran enemigos de Israel, Jonás temía que, si predicaba el arrepentimiento, Dios podría perdonar a los ninivitas. En lugar de ir a Nínive, Jonás intentó huir a Tarsis, un lugar lejano, tomando un barco en el puerto de Jaffa. Sin embargo, en el mar, una gran tormenta desató un peligro mortal para la nave. Los marineros, aterrados, descubrieron que la tormenta había sido enviada por Dios para detener a Jonás. Cuando Jonás les explicó que era su desobediencia lo que causaba la tormenta, ellos lo lanzaron al mar, y la tormenta se calmó. Entonces, Dios envió un gran pez, a menudo se le menciona como una ballena, para tragar a Jonás. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, donde oró a Dios pidiendo perdón y prometiendo cumplir con su misión. Dios escuchó su oración y ordenó al pez que lo vomitara en la playa. Jonás, ahora dispuesto a obedecer, fue a Nínive y predicó el mensaje de arrepentimiento. Para sorpresa de Jonás, los habitantes de Nínive, desde el rey hasta los más humildes, se arrepintieron sinceramente de sus pecados y ayunaron, pidiendo la misericordia de Dios. Dios, al ver su arrepentimiento, perdonó a la ciudad y evitó su destrucción. Jonás, sin embargo, se enojó porque no quería que Nínive fuera perdonada, y se retiró a un lugar solitario para lamentarse. Dios, en un acto de enseñanza, hizo crecer una planta que dio sombra a Jonás, pero al día siguiente la hizo marchitarse por completo. Jonás se frustró aún más, y Dios le explicó que, así como él había tenido compasión por una planta, Dios tenía compasión por la gran ciudad de Nínive y por sus habitantes, que eran muchos y no sabían distinguir entre el bien y el mal. La historia de Jonás termina con una reflexión sobre la misericordia divina y el llamado al arrepentimiento, recordando que Dios desea que todos los seres humanos se salven y se arrepientan, sin importar su pasado. Es una historia llena de lecciones sobre la obediencia, el arrepentimiento, y la infinita misericordia de Dios. La lección de Jonás. A veces, en la vida, nos encontramos con momentos en los que huimos de lo que sabemos que tenemos que hacer. O tal vez, lo que es peor, huimos de lo que creemos que no podemos hacer. Esa es la historia de Jonás. Un hombre que fue llamado a hacer algo que no quería hacer, algo que parecía estar fuera de su alcance, algo que no entendía ni compartía. Y en su huida, se adentró en las aguas turbulentas del rechazo, de la resistencia, de la desobediencia. ¿Cuántas veces no hemos estado ahí? Sabemos que hay algo que debemos hacer, una verdad que necesitamos enfrentar, una persona que debemos perdonar, una acción que tenemos que tomar, pero huimos. Huimos porque nos asusta lo desconocido. Porque la tarea parece demasiado grande. Porque no sabemos si somos capaces. Nos escondemos detrás de excusas, detrás de nuestros miedos, detrás de nuestro orgullo. Jonás pensó que podía escapar, que podría evitar el destino que se le había señalado. Pero la tormenta no lo dejó. Y esa tormenta no fue una maldición, sino una oportunidad para que Jonás se encontrara consigo mismo. La tormenta, con toda su furia, lo obligó a mirar hacia adentro, a ver lo que realmente temía, a preguntarse si huir valdría la pena o si era hora de enfrentar lo que debía hacer. La ballena, que lo tragó, fue su refugio, pero también su escuela. En la oscuridad del vientre de la bestia, Jonás tuvo el tiempo y el espacio para pensar.
para arrepentirse, para reconsiderar. La vida, a veces, nos pone en lugares incómodos, en situaciones en las que nos sentimos atrapados, pero es ahí, en esa oscuridad, donde podemos encontrar claridad, si estamos dispuestos a mirar dentro de nosotros. Y después de todo eso, Jonás decidió cumplir con lo que se le pidió. ¿Por qué? Porque entendió que no se trataba de su voluntad, sino de algo más grande, de algo más importante. A veces, lo que se nos pide no tiene que ver con lo que nos gusta o lo que nos parece fácil. Tiene que ver con un propósito más allá de nosotros mismos, un propósito que puede transformar no solo a nuestras vidas, sino a las vidas de los demás. Jonás no cambió por sí mismo, cambió por la ciudad de Nínive. Y su mensaje llegó a quienes lo necesitaban. ¿Y qué pasa si ese es el punto? No es solo sobre ti o sobre mí. No es solo sobre huir o enfrentarnos a nuestras dificultades, sino sobre cómo nuestras acciones pueden influir en el mundo que nos rodea. No siempre entendemos el impacto de nuestras decisiones, pero cada paso que damos tiene el potencial de cambiar algo, por pequeño que sea. Entonces, ¿qué nos queda de esta historia? Que huir no es la solución, que la tormenta puede ser una oportunidad para reconsiderar, y que el verdadero desafío no es el miedo a lo desconocido, sino la valentía de seguir adelante, incluso cuando no entendemos todo el panorama. Porque, al final, lo que realmente importa es si estamos dispuestos a dar ese paso, aunque no sepamos qué hay del otro lado. Quizás, en lugar de preguntarnos por qué nos toca vivir ciertas situaciones, deberíamos preguntarnos, ¿qué podemos hacer con ellas? Y la respuesta tal vez no esté en evitar la tormenta, sino en abrazarla y descubrir qué nos enseña. Esta historia busca transmitir cómo, a través de la adversidad y la resistencia, Jonás aprendió lecciones fundamentales sobre la obediencia, el propósito y la transformación. El mensaje central es que no siempre tenemos que entender todo lo que nos pasa, pero sí podemos encontrar significado y crecimiento en cada experiencia. Bendiciones para todos.